Te invito a que busques allí en el Nuevo Testamento la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17, solo 3 versículos. Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 17. Siempre recomiendo, si usted está comenzando en los caminos de Dios y no tiene todavía práctica en buscar de la Biblia, lo mejor es que usted escuche y después pueda tomar alguna nota o tal vez escuchar después la predicación en audio, pero a veces buscando se pierde un poco de tiempo y no escucha no presta atención a lo que se está diciendo. Vuelvo a repetir, Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Dice esta porción de la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a preparar nuestro corazón en oración para recibir la palabra de nuestro Dios de la mejor manera. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia en esta hora una vez más, agradecidos por la oportunidad de poder reunirnos en tu nombre, de poder adorarte. Implorando también, Señor, que a través de tu palabra hables a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo esté tomando esta porción de la palabra y aplicándola a cada uno de nosotros. Que podamos ser confrontados por tu palabra de tal manera que, Señor, salgamos de este lugar convencidos de que has hablado a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos en la exposición de tu palabra. Toma el control y la dirección de todo lo que aquí ocurre en este momento. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay algunos animales que tienen una peculiaridad cuando caminan. El más conocido para nosotros son los gatos. ¿A cuántos les gustan los gatos? A algunos. A la gran mayoría les gustan más los perros. Pero los gatos, al igual que los coyotes, los camellos, los zorros, tienen una peculiaridad. No sé si usted lo sabe. Las patas traseras, cuando van caminando, las patas traseras, ellos la colocan casi en el mismo lugar donde pusieron las de adelante, las delanteras. Entonces lo que usted ve es poquitas huellas. Esto lo hacen para varias cosas. Una sobre todo para despistar a algún depredador que pueda hacerle daño, pero también para ir con sigilo a la casa de algún animal, porque ya pusieron una pata en un lugar, no hay problemas ahí, la otra que viene detrás, la trasera, la ponen en el mismo lugar y pues pueden ir avanzando. Y esto me llama la atención por algo que nos dice el Señor a través del apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Mire esto, dice, pues para esto fuisteis llamados, escucha, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, que estamos en este mundo para caminar por donde mismo Cristo caminó. Que podamos poner nuestras huellas en las huellas que ya previamente Jesucristo puso en el caminar por este mundo. Como introducción quiero ver el versículo 15 y resaltar algo importante. Fíjense allí, hay algunas palabras que quiero llamar la atención. Una, mirad. Esa palabra mirad significa examinar intensamente, vigilar, prestar sumamente atención. Escuchen mis palabras porque esto es importante. Prestar sumamente atención a algo. Es como que usted esté en un campo minado, por ejemplo, y usted tiene que caminar con mucho cuidado, con mucho sigilo,
porque sabe que si pisa mal, ¿qué pasa? Le explota. Después dice, con diligencia. Allí nos habla de debemos tener mucho, pero mucho cuidado y ser muy certero, muy exacto, muy preciso en las cosas que hago. Y después viene otra palabra, dice, cómo andéis. Ahí la palabra andar, de manera figurada, significa forma de vivir, conducirnos o comportarnos. Entonces, si resumimos todo eso, el mensaje de esta mañana es cómo cristianos debemos caminar con mucho cuidado en este mundo. Mira con diligencia cómo vives. Examina tu propia vida. Con mucho cuidado mira tu propia vida. Examínate. Mira cómo estás caminando en este mundo. Mira a ver qué huellas estás dejando a otros mientras caminas por este mundo. Así que una verdad central es, el creyente cristiano, al ser un hijo de Dios, debe andar siguiendo la huella de Cristo. ¿Cómo debemos hacerlo? Aquí hay tres cosas que nos muestran estos versículos. Primero, cómo andar por este mundo. Cómo debe ser nuestro comportamiento en medio de un mundo que está en tinieblas. Cómo debe ser nuestro comportamiento. En primer lugar, y son sencillitos, lo puede anotar, con sabiduría. Dice el versículo 15 que debemos andar con diligencia. Dice, no como necios, sino como sabios. Es decir, que la primera idea es andar con sabiduría. Una persona necia es una persona ignorante desde el punto de vista espiritual. Es una persona también imprudente. ¿Usted no conoce gente imprudente? Como aquel que llega a un hospital, hay una persona allí convaleciente, muy enferma, y comienza a hablar con esa persona y en vez de darle ánimo dice, ¿tú sabes que yo conozco a alguien que hace como 3 meses se murió por lo mismo que tú? Eso se llama imprudencia, eso se llama necedad. Y tal vez usted se ríe, pero hay más gente de ese tipo de la que usted se imagina. Y pasa también en las casas y hablando de determinados temas. Una persona necia es una persona imprudente, insensata. Sin embargo, una persona sabia es una persona experimentada, prudente en conducta y sobre todo con una capacidad de juicio a través de la experiencia. Sabe qué hacer y cómo hacerlo, todas las cosas, o al menos la gran mayoría de las cosas, en su diario vivir, porque tiene experiencia, porque es capaz de examinarlo todo, de llegar a un buen juicio y llevar a la práctica lo que sabe. Hay gente con mucho conocimiento y poca sabiduría. Hay gente con mucha sabiduría y tal vez poco conocimiento. Pero necesitamos ser sabios. Mire lo que dice Lucas 12:20. Resaltando algo negativo, por decirlo así. Lucas 12, versículo 20. Nos habla de aquel hombre rico que produce mucho y dice, bueno, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo para guardar mis frutos? Pues dice, bueno, voy a derribar mis graneros, voy a hacer unos más grandes para poder almacenar y guardar todo lo que tengo. Y le voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es necedad enfocar tu vida en cosas que no trascienden, que no son eternas. Hay demasiadas personas hoy necias, enfocados en hacer dinero, en tener más, olvidándose que eso no lo pueden echar en el ataúd. Porque usted nunca va a ver un carro fúnebre con un tráiler atrás. Eso no ocurre.
Como mismo hemos venido a este mundo, así mismo vas a partir. Nada traes, nada te llevas. Y como dice Eclesiastés, lo más triste de todo es que muchas veces los que vienen a disfrutar atrás son los que no hicieron nada por obtenerlo. El necio no conoce a Dios. Una persona necia es ignorante de las cosas espirituales. Solo tiene la vista en el aquí y en el ahora. Mira lo que nos alerta el profeta Jeremías en el capítulo 4, versículo 22. El Señor confrontando allí al pueblo, a su pueblo, dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y es triste cuando hay tanta necedad de personas que se alejan del Señor, cuando es aquel el único que puede resolver, ayudar y salvar. Hay gente que se pone bravo con Dios cuando es la única alternativa que tienen para que puedan salir a flote. Eso es necedad. El necio se aira con facilidad, dice Proverbio 29:11. Y el Proverbio 28:26 dice que el necio confía únicamente en su propio corazón. Es sabio en su propia opinión. Todo eso habla de la necedad. Sin embargo, Dios nos manda a que andemos en este mundo con sabiduría. Y la sabiduría realmente la necesitamos, sobre todo para enfrentar las pruebas en la vida. Porque todos pasamos por pruebas. El día malo le llega a cualquiera. Y tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría para saber qué hacer y cómo hacerlo cuando estamos pasando por tribulaciones y por problemas grandes. Para no reaccionar y para no actuar como el mundo sin Dios lo hace. Para ver las alternativas que tenemos delante, para ver las puertas que se nos están abriendo para poderle dar solución a esa prueba, a esa dificultad o a esa tribulación por la que estás pasando. Mira lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, un versículo conocido, pero que a veces leemos o interpretamos fuera de contexto. Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero si usted ve el contexto, un poco antes, Santiago está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y usted se da cuenta que la sabiduría la necesitamos para enfrentar esas diversas pruebas que tenemos día a día. Señor, ¿qué hago aquí? ¿Cómo lo hago? ¿A quién recurrir? Lléname de tu presencia para tener la mejor de las actitudes. ¿Cómo aplico tu palabra a este contexto en particular en el que me estoy desenvolviendo y que estoy pasando por este momento, por esta prueba determinada? Necesitamos sabiduría de Dios para hacerlo. Y si analizamos un poco, mis hermanos, esa sabiduría no la provee el mundo en el que nos desenvolvemos. Lo que el mundo llama sabiduría, Dios lo llama necedad. Porque son dos formas diferentes de ver el mundo, como el mundo muestra su sabiduría. Mira lo que nos dice Colosenses capítulo 3, allí el apóstol Pablo hablando de este tema. Colosenses capítulo 3, versículo 6. Capítulo 2, versículo 2 y 3. Colosenses 2, versículo 2 y 3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, que a través de la palabra podemos llegar a un conocimiento más profundo de Cristo y en Él está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es lo que nos está diciendo allí Pablo. Si quieres tener sabiduría, tienes que ir al Señor. Tienes que ir a su palabra para saber qué hacer y cómo hacer todas las cosas. Mis hermanos, recordamos, como decíamos hace un momento, y lo respalda Pablo en 1 Corintios 2:13, que la sabiduría de Dios es diferente por completo a la sabiduría que provee este mundo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, mire lo que nos dice. 1 Corintios 2, 13, dice allí: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Usted no puede ver las cosas espirituales a través de la sabiduría carnal que el mundo ofrece. Usted tiene que interpretar todo en su vida a la luz de la palabra, dependiendo del Espíritu. Pero a veces no se hace eso. A veces queremos escuchar lo que otros nos dicen que hagamos. Y son muchos los ejemplos que pudiéramos poner. Tenga cuidado con lo que usted escucha, con los consejos que le dan. Muchas veces se me han acercado personas con problemas en el matrimonio. ¿Y qué le dice el mundo? ¡Divórciate! Tú no tienes por qué seguir aguantándole esos paquetes. ¿Sí o no? Pero es que Dios es el que sabe todo por lo que estás pasando y te da otros consejos. Por supuesto que cada consejo que da el Señor hay que particularizarlo a cada situación. Uno no puede generalizar, porque por generalizar también se han cometido errores. Pero lo que quiero decirle con esto es que la sabiduría y los consejos que da el mundo en el que nos desenvolvemos, que hoy dice una cosa y mañana dice otra, no es factible para nosotros si nos llamamos cristianos. Tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Y cómo podemos hacerlo? Yendo a la palabra de Dios y dejándonos que ella nos guíe a través del Espíritu Santo y de su palabra. Así que tenemos que andar con sabiduría. Dice 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Recuerde eso. Así que si queremos andar de una manera diferente en este mundo, no lo haga con necedad, hágalo con sabiduría. Sabiduría de lo alto, sabiduría del Señor. En segundo lugar, nos dice allí Efesios, para caminar con diligencia en este mundo debemos aprovechar el tiempo. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sabe lo que significa día malo? Ahí no está hablando del día de 24 horas. Está hablando de la época, del tiempo en el que estamos viviendo. Y realmente es malo. Fíjense lo que traduce la palabra malo allí en este texto. Perverso, dañino y pecaminoso. No hay palabras mejor para describir la época que estamos viviendo. Estos días realmente son malos. Esta época que estamos viviendo, el pecado, la inmundicia, la depravación, se están extendiendo a niveles exorbitantes. Ayer estaba viendo una figura y no sé si será real o no. Decía, ponía el nombre de la persona. Dice, fulano de tal, después de tantos problemas amorosos, decidió casarse. ¿Sabe con quién? Con él mismo. Cosa de locos. Entonces se presentó en la boda la mitad vestido con traje, pelado bajito, y la otra mitad con velo, vestido de novia y maquillaje. Ya no me queda más nada por ver. ¡Qué cosa de locos! Los días realmente son malos.
Y ya que los días son tan malos, de tanta depravación, de tanto pecado, de tanta inmundicia, usted debe aprovechar el tiempo de la mejor manera. Mis hermanos, el tiempo no se recupera. Lo que es ya fue. Y no vale lamentarnos por lo que ya pasó, sino enfocarnos en el presente y en lo que pudiera venir en un futuro. Aprovechemos el tiempo como una gran oportunidad. Esa palabra aprovechar significa ver las oportunidades y agarrarlas. Ver la oportunidad y agarrarla. Y estamos viviendo tiempos donde realmente necesitamos aprovechar el tiempo. ¿En qué usted usa su tiempo? Si usted es sincero consigo mismo y con Dios, todos tenemos que reconocer que no le damos el uso al tiempo que debiéramos. A veces desperdiciamos mucho tiempo. Se dice que en una ocasión, en una de las esquinas de una avenida importante en la ciudad de Nueva York, había un hombre en una esquina parado con un letrero. Regálenme los minutos de su tiempo. En el contexto, el hombre lo que estaba era pidiendo atención. Pero eso tiene una enseñanza espiritual también. Hay muchos minutos que estamos desperdiciando, echando por la borda, en vez de aprovecharlos para muchas cosas. Debemos aprovecharlo, por ejemplo, para ocuparnos en la lectura, exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios. Mire lo que le recomienda Pablo a su hijo espiritual y ministro Timoteo. Primera de Timoteo 4, 14 y 15. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13, 14 y 15. Dice: entre tanto que voy, ocúpate. A veces estamos ocupados en muchas cosas. Algunas necesarias y buenas, otras no tanto. Pero aquí dice en su consejo, ocúpate en la lectura. Y me detengo. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia completa? Recuerde que es preferible leer un poco todos los días que no darse un gran atracón una vez a la semana. Desde el punto de vista bíblico, por supuesto. Tenemos que recurrir a la palabra, ocuparnos en ella. No estamos hablando de leer corriendo 2 versículos de la Biblia para quedar tranquilo en tu conciencia, hasta que no entendamos que Dios quiere hablarnos continuamente a través de su palabra, que si no nos alimentamos de ella, vamos a declinar en nuestra vida espiritual. Todos nosotros nos esforzamos por al menos almorzar o comer todos los días. Sea lo que usted pueda resolver, pero usted sabe que si no lo hace, con el paso de los días se va a ir debilitando. Y puede entonces enfermarse si usted no se alimenta de manera adecuada y de manera continuada. Desde el punto de vista bíblico pasa igual. Hay demasiados llamados cristianos en las iglesias con desnutrición espiritual. Solamente leen las porciones de la Biblia que les gusta, los salmos, algunas cosas del evangelio, algunas cosas de proverbios, punto. Y nos dice el mismo Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, para que el hombre de Dios sea perfecto, dice, y enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos de la escritura. Y Pablo le dice, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la exhortación. Exhorta a otros a que busquen también del Señor, a que conozcan a Cristo, que tengas una palabra de bendición de parte de Dios para las personas y no un chisme, ni un comentario, ni un brete.
Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Pero yo no soy maestro de escuela dominical. ¿Quién te dijo que tienes que para enseñar ser maestro de escuela dominical? ¿Quién te dijo que para enseñar tienes que estar dando allí estudios bíblicos en una casa de oración? Cuando estamos diciéndole a una persona ante una situación determinada, mira, así dice el Señor, y buscas un pasaje de la Biblia, tú estás enseñando. Y la gente hoy no necesita escuchar tu criterio, ni el mío. ¿Sabe lo que necesita? Escuchar palabra de Dios. Porque el mundo hoy lo que necesita, tu vecino, tu compañero de trabajo, de estudio, lo que necesita es palabra de Dios, no tu criterio personal. Entonces tenemos que ocuparnos en la enseñanza. Dice que no descuides el don que hay en ti. Tenemos que también ocuparnos en hacer uso del don o los dones que Dios nos ha dado para ministrar a su pueblo y a este mundo perdido. Hay demasiada gente hoy sentada en los bancos cuando se necesitan obreros en la viña del Señor. No, yo no sé. No, tú no quieres. Porque en la viña del Señor siempre hay ocasión para servir. Pídele al Señor, Dios, ¿en qué tú quieres usarme? ¿Qué don o dones tú me has dado? Sirve a Dios. Pon tu granito de arena en la extensión del reino de Dios, en el lugar donde estás. Ocúpate. Dice el versículo 15, en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en estas cosas, sé responsable, diligente en ocuparte de estas cosas. También dice Pablo, mire esto, 1 Timoteo 4, allí mismo, versículo 7, al final y el 8. Dice, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal no dice que no sea provechoso. No dice que no sea provechoso. El hacer ejercicio físico es de provecho, por supuesto. Te da más salud, más energía. A veces hasta te sientes un poquito mejor contigo mismo. No es lo mismo verte un poquito gordito, con ciertas grasas por los lados que no van, que vas subiendo una escalera y cuando vas por el tercer escalón ya estás ya que no puedes respirar. El ejercicio es bueno. No es que no sea provechoso. Dice aquí, para poco es provechoso en comparación con la piedad. Vuelvo a repetir, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Porque todos los extremos son malos. Hay gente que viven para hacer ejercicio, todo el dinero que tienen es para tomar suplementos y para hacer esto y para lo otro, todo para una actitud de narcisista, para ver cómo se ven ellos mismos en el espejo y para mostrar un gran cuerpo, un gran somatotipo a las personas, etc. Ocupemos el lugar a cada cosa de lo que lleva. Pero tenemos que ejercitarnos en la piedad, en el temor de Dios, en la reverencia al Señor. Y eso se cultiva cuando tú dedicas tiempo a buscar del Dios vivo. Por esas oraciones religiosas que hacemos a veces de corriendo, así no se conoce al Dios vivo. Dedica un tiempo de calidad a estar con el Señor. ¿Sabe lo que significa un tiempo de calidad? Que usted coja su teléfono, su celular, y lo ponga en modo avión para que no le entre ningún tipo de llamada ni de mensaje. Porque a veces estás leyendo una cosa de la Biblia y estás con el oído y el otro y la esquinita del ojo mirando el celular a ver si te entró algo. ¿Y qué pasa? Te desconcentra. Y el diablo que lo sabe es ahora cuando más mensajes te entran y cuando más llamadas te entran. Olvídese del mundo. No dice el Señor ahí en Mateo, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Sabe lo que eso significa? Ciérrale la puerta al mundo exterior y conéctate con el Señor. Olvídate que existe otra persona en este mundo que no sea Dios y tú. Y dedícale un tiempo de calidad. Eso es aprovechar el tiempo.
Porque vas a tener la fuerza, el ánimo, el poder y la autoridad espiritual para enfrentar todo lo que te venga en el día. Pero después nos vienen determinadas cosas que no estamos preparados para enfrentar. Ocupémonos en la piedad y en el temor de Dios. Ocupémonos en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Miren lo que dice Juan 6, Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63. Dice el Señor Jesucristo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dedica tiempo a las cosas del Espíritu. A que el Espíritu Santo sea el que controle todo en tu vida. Les voy a contar una historia con respecto a esto de aprovechar el tiempo. Un hombre rico, millonario, tenía muchas posesiones, mansiones, yates, carros, etc. Tenía un único hijo, que por supuesto, como no había sudado toda esa riqueza que tenía el padre, se dedicaba el día a fiestas, a parrandas, a viajes y a buscar sobre todo esos, entre comillas, determinados amigos que lo adulaban, lo exaltaban. Y el padre muchísimas veces le llamó la atención para que se ocupara y aprendiera a ocuparse en los negocios y dejara ese tipo de vida que nada aprovechaba con eso. Incluso le alertaba de esos falsos amigos que le decía, están contigo y están cerca de ti por lo que tú tienes, pero no por lo que tú eres como persona. Pero el hijo, por supuesto, en su arrogancia no le hacía caso a todo aquello que le decía el padre. Ya siendo viejo, el padre mandó a construir un pequeño establo de madera, puso una horca y una tarja allí que decía, para que no desprecies las palabras de tu padre, úsalo. Un pequeño establo, una soga para ahorcarse y aquella tarja. Llamó al hijo, le enseñó aquello y le dijo, yo sé que cuando yo me muera, tú vas a despilfarrar todo esto que yo tengo. La vas a gastar como has vivido hasta ahora, en fiestas, en orgías, vas a desgastar todo. Pero quiero decirte que cuando ya no tengas esperanza, cuando ya no tengas opciones, ven a este establo y ahórcate. El hijo puso los ojos así, por supuesto. Pero se rió. Dijo, mi padre ya está viejo. Y no le hizo caso. Realmente el hombre al poco tiempo fallece. Y por supuesto, el hijo ya no tenía freno de ningún tipo, parecido a la parábola del hijo pródigo. Desperdició todo viviendo perdidamente. Hasta que llegó el momento en que no tenía nada. Los llamados amigos lo abandonaron. Enfermedad, deudas, sin esperanza. Y en ese momento, cuando no tenía nada, se acordó del padre. Empezó a llorar. Empezó a lamentarse porque nunca le hizo caso a los consejos que su padre le dio. Y se acordó del establo. Se acordó de la horca. Fue allí. Miró la tarja. Todo con un poco de telarañas. Dijo, nunca le hice caso a mi padre. Pero creo que aquí tenía razón. Voy a tomarle la palabra y voy a cumplir lo que le prometí. Se subió, se puso la soga al cuello, se lanzó. En un principio la soga le ajustaba tanto el cuello que casi no podía respirar. Y en unos minutos se rompió el palo.
y cayó en el piso. Y cayendo en el piso le empezaron a caer encima todo tipo de joyas y una nota. El palo, su padre lo había hecho hueco y lo había llenado de todas esas joyas. Le cayeron todo aquello arriba, le cayó también una nota y cuando lo vio le dijo: tienes una segunda oportunidad. Te ama tu papá. ¿Sabe por qué digo esto? Porque tristemente hay muchos que creen que no tienen oportunidad para volverse nuevamente al Señor después de tantas cosas que han hecho en sus vidas. Hay mucha gente que se han apartado de Dios, al Dios que conocieron tal vez incluso en la infancia o en la adolescencia. Pensando que ya no tienen oportunidad, le hacen caso a las mentiras del diablo. Pero quiero recordarte, aprovechando este tema, que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Romanos 13:11 dice: conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. Ahora es el tiempo para que busques y te comprometas con el Señor. Esa es la mejor forma de aprovechar el tiempo, dedicándote completamente al Señor. Si queremos vivir de una manera diferente en este mundo, viva con sabiduría, sabiduría de Dios. Segundo, aproveche el tiempo. Tercero, sea entendido de cuál es la voluntad del Señor, dice el versículo 17. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, necesitamos discernimiento espiritual para entender la voluntad de Dios. Y no solo para entenderla. Porque el gran problema del cristianismo no es conocer la voluntad del Señor. El más grande problema es obedecer la voluntad del Señor. Ahí es donde se pone difícil las cosas. Sabemos, como dice Pablo en Romanos, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, siempre y cuando sea para otros. Porque cuando me corresponde a mí, entonces quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer las cosas a mi manera. Y no es a tu manera. Si Cristo es el Señor de tu vida, lo es o no lo es. Y Él tiene todo el derecho que tú le has dado para ejercer dominio sobre tu vida y exigirte que obedezcas. Pero como Dios es tan grande, no solamente nos manda o exige que le obedezcamos, sino también le ha dado al creyente el Espíritu Santo que está dentro para darle poder para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Fíjense si Dios es bueno. Él nunca nos deja abandonados. Él no te manda, sino también te da el Espíritu Santo para que tú hagas lo que sabes que debes hacer. Mis hermanos, necesitamos buscar del Señor para conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Vamos a buscar un momento el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Moisés está alertando al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Habían pasado 40 años peregrinando por el desierto. Por causa de la desobediencia, no quisieron escuchar a Dios, quisieron escuchar a aquellos 10 espías que trajeron noticias. Dios entonces, como juicio, los mandó a estar peregrinando 40 años. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés les recuerda toda la ley. Por eso se llama Deuteronomio. Y en el capítulo 4, versículos 5 y 6, mire lo que le dice allí el Señor a su pueblo, pero también nos recuerda a nosotros como parte de su pueblo. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, dice Moisés, como Jehová mi Dios me mandó,
para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ellos iban a tomar posesión de una tierra pagana, donde la idolatría, la depravación y la inmundicia estaban a un nivel increíble. Y Dios, antes de que entren, le está alertando. Le sigue diciendo: guardadlos pues y ponerlos por obra, porque es tras vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquellos pueblos se iban a dar cuenta de la diferencia del pueblo de Israel por cómo ellos iban a obedecer los mandamientos del Señor. El mundo hoy está igual. Necesita ver al pueblo de Dios viviendo la palabra y no viviendo una hipocresía. Pablo en Romanos alerta que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros mismos. Porque no vivimos lo que decimos como cristianos que somos. No lo vivimos. Somos una cosa en el templo, somos una cosa delante de otros hermanos, delante del pastor, y somos otra muy diferente con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo y de estudio, haciendo lo mismo que hace la gente que no tiene a Dios. Si otros roban, yo robo. Si otros se fijan en las pruebas, yo también me fijo. Si otros dicen mentiras para salir airosos en algo, yo también la digo. Y así vamos cayendo en lo mismo. Y esto no puede ser así. Dios nos ha llamado a hacer una diferencia. Dios nos llama a ser diferentes. Mis hermanos, debemos orar para conocer la voluntad del Señor y ser controlados por ellos. Tenemos que buscar del Señor para entenderlo y obedecerlo. Aunque en ocasiones eso nos traiga dificultades. Ejemplos sobran en las Escrituras de siervos y siervas de Dios que por ser obedientes a Dios sufrieron consecuencias, incluso hasta la muerte. El máximo exponente, Jesucristo. Por ser obediente a la voluntad de Dios el Padre, fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Padre, que no sea mi voluntad, dijo allí en Getsemaní, sino la tuya. Si puedes, pasa de mí esta copa, símbolo de juicio, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. José, por ser obediente al Señor, sufrió. Por ser íntegro a la voluntad del Señor, sufrió cárcel, vejaciones, humillaciones. Pero su obediencia le llevó a tener un carácter transformado y adecuado para lo que Dios quería con él. Hacerlo la segunda persona más importante en el imperio egipcio. Y salvar a través de él a muchos pueblos, a la nación de Israel, del cual vendría Jesucristo. Pablo también sufrió por causa del evangelio, por ser obediente. Él dijo: yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, la obediencia cuesta. Pero no nos queda de otra si realmente nos llamamos hijos de Dios, si nos llamamos cristianos. Cuando Daniel no quiso adorar el ídolo, fue a parar a la cueva de los leones. Cuando sus amigos no quisieron adorar ídolo, fueron al horno de fuego. Dios puede salvarnos del horno y de tu mano, oh rey, le dijeron. Pero si no lo hace,
aún así no vamos a adorar a ese ídolo. Dios lo salvó, pero si no lo hubiera hecho, no hubiera importado. Si lee el catálogo de la fe de Hebreos 11, ve a hombres y mujeres que por ser fieles al Señor, por creerle a Dios, vieron grandes cosas de parte del Señor, pero también, si se fija en la última parte, ve también aquellos que por su fe y su obediencia al Señor sufrieron persecución, muerte, fueron aserrados, humillados. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, mira lo que nos dice allí el apóstol. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y allí también en el capítulo 4, versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay veces que hacer la voluntad del Señor, ser obediente a la voluntad del Señor, te va a costar mucho, pero vale la pena hacerlo. ¿Tú eres entendido de cuál es la voluntad de Dios para con tu vida? Tienes que ir primero a la voluntad general de Dios para después ir a la voluntad particular de Dios. Si tú no eres obediente a la voluntad general de Dios, ¿cómo Dios va a revelar la voluntad particular para contigo? Si en las cosas grandes y elementales no somos obedientes, ¿cómo Dios te va a revelar más cosas en lo particular, en lo secreto? Resumo. El Señor nos manda a que observemos con exactitud cómo estamos viviendo en este mundo si nos llamamos cristianos. Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Hazte una radiografía espiritual y sé con sinceridad, acércate al Señor y su palabra y mira tu vida. Dios desea que tú camines con sabiduría en este mundo, sabiduría de lo alto. Dios quiere que aproveches el tiempo en lo que realmente es provechoso, en conocerlo a Él, su palabra, que te ejercites en la piedad. Y Dios desea que seas entendido de cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y ser obediente a eso. Te lanzo el reto en el nombre de Cristo. En medio de estos tiempos en que se es tan difícil vivir el Evangelio, estamos llamados a hacer la diferencia donde quiera que estemos. Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad para ponerte a cuentas con Dios y empezar a vivir diferente para la gloria de su bendito nombre. Te invito a orar. Te invito a que pongas tu vida ante la presencia del Señor una vez más. Comprométete allí con Cristo para que te ayude a seguir sus pisadas, a vivir como Él vivió. Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, estamos ante tu presencia, agradecidos por tu palabra, por el llamado de alerta que estás haciendo a nuestra vida. Señor, porque a veces tenemos el concepto distorsionado de que todo está bien, cuando no es así.
Señor, hay muchos que están coqueteando con el pecado y la inmundicia. Muchos están tibios o fríos espiritualmente. Otros les han dado cabida al pecado, a la maldad. Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada vida en esta hora. Nos has hecho ver que te necesitamos, que no te conocemos lo suficiente, que no estamos comprometidos tal vez al 100% contigo, con tu palabra, con tu voluntad. Señor, hay algunos que están siendo desobedientes a lo que tú enseñas en tu palabra. Señor, hay otros que están lejos de ti. Tal vez sus labios te están alabando, pero sus corazones están lejos de tu presencia. Están viviendo como ellos quieren vivir y no como tú quieres que vivan. Padre, en esta hora, que tu Espíritu Santo siga obrando con poder en cada vida, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Que tú estés guiando a toda verdad, que tú estés enseñando todas las cosas, que tú estés confrontando cada vida. Que salgamos de este lugar con la convicción de que nos has hablado, que has confrontado nuestro ser. Que tú nos estás llamando a cada uno de nosotros. En medio de estos tiempos de tanta inmundicia, que podamos entender que nos estás llamando a hacer la diferencia. A vivir el Evangelio, a proclamar el Evangelio y a glorificar tu nombre en cada cosa que hagamos y digamos. Señor, lo necesitamos. Necesitamos humillarnos, buscar tu rostro, que tú nos llenes de tu presencia para hacer esa diferencia. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Te bendecimos en esta hora, orando en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.